Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa en materia de coronavirus. Casi a contramano del resto del mundo están subiendo los casos nuevamente, están subiendo los fallecimientos y están subiendo las hospitalizaciones. Muchos lo llaman la cuarta ola de las personas no vacunadas, pero queremos hablar con alguien que esté ahí y que nos cuente, bueno, verdaderamente qué es lo que está pasando. ¿Es que no están vacunando? ¿Por qué quieren instalar en tantos países el pasaporte sanitario? ¿Y qué pasa con estas restricciones que algunos países, como es el caso de Austria, están instaurando solo para aquellos que no quieran vacunarse? Así que ella está en Alemania, en un pueblito que está muy cerca, tanto de Austria como de Bélgica, así que tiene una mirada bastante panorámica de lo que está pasando en esa parte de Europa. Y hacia allí vamos, hacia Alemania. Ella se llama Irina Grassmann, es periodista argentina y muy gentilmente nos atiende. Hola Irina, buenas tardes. Agustín y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Daniel, Agustina? ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes, buenas tardes. Exactamente. Bueno, ¿dónde estás? ¿En un parque de diversiones? ¿Qué veo allá atrás? ¿Una rueda que gira? En esta época del año, en esta región de Alemania, tenemos los Weihnachtsmarkt, sería el mercado de Navidad. Es algo muy querido. La población aquí, hay como stands que se pueden comprar comidita, de esas comida rápida, tomar una cerveza, comprar algún souvenir navideño. Y la verdad que hay algunos que pueden asistir en este momento y otros que no pueden asistir porque hay restricciones hasta para estar en el aire libre. Wow, Irina, ahora vas a contarnos un poco eso, pero pienso en que en los últimos días Países Bajos suspendió sus fiestas de Navidad y Año Nuevo en Ámsterdam, en un lugar que son muy conocidas con esto del conteo regresivo que se hace para Año Nuevo. Digo, ¿está pensando Alemania en suspender también fiestas populares, fiestas al aire libre? ¿Qué es lo que saben que se va a hacer ahí? Para serte muy honesta, es muy complejo en este momento seguir el momento a momento. Ni siquiera se puede hablar de un día a día como lo hacíamos el año pasado, sino que realmente me da la sensación de que es un momento a momento. Las decisiones de los políticos sobre las libertades de las personas, a veces es cuestión de horas, como por ejemplo lo que comentaban ustedes de Austria. Hasta ahora estaban conversando los políticos sobre una restricción para los no vacunados y 2 provincias han decidido que la restricción es para todos, con lo cual los vacunados y los no vacunados son los que tienen las restricciones. No estamos hablando de restricciones como las que tuvieron ustedes en Argentina, sino que aquí está permitido ir a trabajar, las cosas que hacen, que dan alegría, juntarse con más de 25 personas o alguna fiesta o algo, esas son las cosas que están prohibidas. La verdad que parece una selva de restricciones, uno la verdad que sobre todo en el área de turismo donde me muevo yo, tenés que estar realmente con las orejitas en las vías todo el tiempo para saber para dónde puedes salir corriendo o no, porque si yo me manejo, por ejemplo, para ir a la frontera con Bélgica y Holanda, que me queda acá a 30 kilómetros, si voy por un par de horas, no hay problema, puedo ir a hacer compras, puedo ir a hacer shopping, puedo pasarme creo que 12 horas. Ahora, si hago un pernocte, ahí ya necesito algún tipo de test o tengo que presentar mi documentación en el caso de que estuviera vacunado. Exacto. ¿Y cuál es el porcentaje, Irina, cuál es el porcentaje de vacunados? Digamos, ¿esta cuarta ola tiene que ver con los no vacunados o con qué tiene que ver? Mirá, creo que ni siquiera ahí hay datos correctos, porque por lo menos aquí en Alemania los vacunados no se llevan en un sistema unificado, con lo cual hay cifras que se manejan de un 70%, después dijeron que en una encuesta había salido que eran 80% de vacunados, y creo que ahora en esta situación donde está sucediendo lo que aquí llaman el Impfdurchbruch, que quiere decir que se está quebrando la vacunación de alguna manera, hay muchos que dicen, ¿para qué me voy a vacunar si igual lo voy a tener? ¿No? Que es en este caso, por lo menos gente allegada a mí, que se ha vacunado doblemente y ahora está con todos los síntomas en su casa y con cuarentena.
Hay otros que deciden, no, bueno, ahora que viene el invierno voy y me busco la tercera dosis enseguida. Claro. Cada uno está como que saliendo, escarpiendo para un lado o para el otro. Muy divididas las aguas. Obviamente que, bueno, las restricciones a uno no le gustan nada, ¿no? Me imagino. Ustedes sobre todo que no sirvieron de mucho, aparentemente. Están ahora en otoño, tengo entendido, son temperaturas muy bajas donde vos estás, en Alemania, pero contanos un poco, y si podés mostrarnos, qué pasa en la calle. Te vemos sin barbijo, no sé si es porque está saliendo en vivo para este móvil, pero ¿qué es lo que se puede hacer y qué no en este momento en Alemania? En Alemania yo puedo circular por la vía pública sin barbijo. En cuanto ponga el pie en un negocio, lo tengo que tener puesto. Lo mismo en las escuelas, excepto los chicos cuando se sientan en el pupitre, en su escritorio. Eso ha cambiado ahora hace muy poquito, hace un par de semanas, y espero que lo mantengan así. En todo el resto de los edificios cerrados hay que usar el barbijo. Creo que aquí me había traído uno de muestra, no el de tela, que me gusta usar a mí, sino este que es el medicinal, es o el otro, digamos, estos son los dos barbijos que exigen dentro de los edificios. Ahora, si yo voy desde la puerta del restaurante hasta la mesa, en la mesa me lo saco. Me vuelvo a levantar, me voy al baño y me lo pongo. Hay gente que realmente a rajatabla sigue las reglamentaciones, hay otros que, bueno, que tal vez no los aplican tanto, pero bueno, se comen un reto cada tanto. Y muchos países de Europa están debatiendo, algunos ya aplicando pasaporte sanitario. Pienso en el caso de Francia, pienso en el intento que hizo Italia, se está hablando de esto mismo también en Dinamarca. Digo, ¿qué pasa con respecto a Alemania o a los países que vos visitás, como Austria, como Bélgica, donde todo apunta a que en realidad están responsabilizando a las personas que no quieren vacunarse por el aumento de los casos, ¿no? O intentando exigir, aunque no de una forma tan directa, que las personas se vacunen. Exacto. Acá en Alemania no pueden obligar a la población a vacunarse por ley. Por lo tanto, están haciendo una presión mediática que es realmente muy fuerte. Se está sintiendo realmente, uno ya se levanta a la mañana y lo primero que oye es corona, corona, corona. Y durante las noticias del día, la verdad que cada media hora lo primero y lo más profundo que se comenta en las noticias es corona, corona, corona. A mí me hubiera gustado que hubieran aprovechado y, digamos, a enseñarle a la gente a preparar su sistema inmunológico para el invierno, ¿no? Que coman sano, que hayan tenido suficiente carga de sol para la vitamina D, que hagan deporte, que se muevan, que no se estanquen. Eso me faltó en las noticias. Hubiera sido realmente fundamental para preparar a la gente para el invierno largo que tenemos hasta febrero o marzo. Sí, además Irina, digamos, hoy hubo récord de casos en Alemania. Merkel también salió a hablar diciendo que la situación es dramática. O sea, están pasando realmente un momento muy, muy complejo. Eso es en la radio. Ahora, en la realidad, yo te digo, acá la gente está circulando con una naturalidad de siempre. He tenido a mi propia suegra internada, que ha salido por un tema de corazón, supuestamente nada que ver con esto. Y a ella la colocan en una habitación de una sola persona durante 24 o 48 horas, con lo cual hay que esperar hasta el resultado de su PCR que se hace una vez que ingresa, y una persona está bloqueando una habitación de 4 personas durante 24 o 48 horas. Así que imaginen qué rápido que se llenan así los hospitales. Las informaciones sobre los casos es un tema muy complejo. El tema de los casos no implica que esa persona esté enferma. Entonces, ¿es un caso positivo o es un caso de una persona enferma? Y ahí es donde sería importante tener en la prensa la diferenciación. Y en el tema de las hospitalizaciones, también no están llenos los hospitales
por lo menos en las informaciones en las que yo pude nutrirme. Los hospitales no están desbordando. Sí, es normal que en esta época del año los casos de neumonías y otras enfermedades normales para esta época donde está todo oscuro, siendo las 5 o 6 de la tarde, es normal que en esta época del año aumenten las enfermedades, incluso las depresiones, incluso todo tipo de enfermedades aumentan cuando baja el sol, ¿no? Irina, ¿cómo notás en este caso el ánimo social? Ya llevamos casi 2 años de pandemia, Europa fue un continente muy castigado por el COVID-19 y otra vez volver a hablar de restricciones, otra vez volver a hablar de una alta crecida en los contagios. Entiendo yo y también llevándolo acá a lo que pasa en nuestro país, ¿no? Agarra ya la gente cansada, más que deben sentir el impacto también en el área económica de estos 2 años de COVID-19. Sí, realmente la gente está agotada, está cansada, porque realmente lo único que oye o se oye en los medios es eso, entonces tenés la opción de seguir escuchándolo y entrar en ese círculo de hámster, ¿no? Y seguir escuchándolo, o decir, no me conecto más con ningún tipo de información y lo dejo que corra alrededor mío o a mi costado, y trato de ir sorteando los obstáculos según van apareciendo, o me hago un test, o voy y me pongo la vacuna. Cada uno, creo que eso sería lo importante, dejar a cada uno que tome su propia decisión. Y respecto a lo económico, las cifras en algunas áreas no, digamos, han repuntado en los temas industriales, los que por lo menos no tienen afectación con el tema de los microchips y otros problemas de suministros provenientes de otros países, como por ejemplo el caso de China, Turquía, por ejemplo, ¿no? O sea, sería ingresar en otro tema. Las áreas de gastronomía, por ejemplo, están necesitando personal porque la mayoría de los empleados tuvieron que cambiar de trabajo o de área, con lo cual ahora están todos abiertos, todos funcionando, pero no hay personal. Entonces, la verdad que se complica muchísimo. El tema, además de la incertidumbre de que no se sabe, por ejemplo, en la hotelería o en el turismo, también el tema de los teatros y todo lo que tiene que ver con escenarios, todo lo que tiene que ver con armados de stands, ¿sí? Todo ese compendio de actividades están muy, digamos, con un signo de pregunta muy grande. ¿Qué va a pasar en este invierno? ¿Vamos a poder trabajar o vamos a pasar otro invierno más como fue el invierno pasado, donde tuvimos la hotelería, por ejemplo, cerrada en Austria 9 meses? Sí, Entonces, además estamos, Irina, llegando ahí a las fiestas, digamos, cómo serán en este caso, en esta parte del mundo, ¿no? Realmente si las familias se van a juntar, si van a festejar. Bueno, esto que decíamos, ¿no? En Países Bajos se desalentaba a que esto ocurriera. Realmente una situación compleja también para la familia que, como decías vos recién, después de 2 años de estar atravesando esto y llegar a un momento donde se pensaba que la cosa estaba terminando y vemos que no es así. Sí, sobre todo, digamos, la información o las decisiones de los políticos se están basando sobre las incidencias, sobre los casos. A pesar de que hace muy poquitos meses comentaron e insistieron y realmente tomaron la decisión de que no iban a basar sus decisiones sobre los casos, sobre la incidencia, sino sobre todo un panorama completo de situaciones sobre el COVID. Y ahora realmente lo único que se escucha en los medios es casos, incidencia. Entonces, la verdad que hay muchos que se sorprenden cómo puede ser que si el año pasado no había nadie vacunado y teníamos una situación de alarma, ahora están todos vacunados y tenemos otra vez más alarma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Vacuna? Dejo la pregunta abierta. Deja la pregunta abierta, Irina, y por supuesto que nosotros, imagínate que miramos qué es lo que pasa, sobre todo en Europa, porque es un reflejo seguramente de lo que va a pasar en estas tierras. Irina, nosotros agradecemos muchísimo esta comunicación. Recordanos qué hora es por ahí.
18:30. ¿Y la temperatura más o menos? ¿La temperatura? Alrededor de 5 grados. Ay. No te vamos a decir entonces que acá tenemos 26 grados. No queremos. Ya lo vi en la presentación. La mano que está sosteniendo el celular está congelada. Uy, entonces te vamos a dejar tranquila. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y por contarnos de primera mano realmente lo que está pasando por esos lados. Muchísimas gracias, Irina, que tengas una buena tarde. Gracias a ustedes y bueno, disfruten el calor, carguen, como les decía al principio, carguen con vitamina D los cuerpos, con mucho estar con la gente que uno quiere y hacer cosas lindas para que el próximo otoño estén ustedes todos sanos. Ojalá Gracias. así sea. Muchas, pero muchísimas gracias. Adiós. Muy bien, señoras y señores. Agustina, está complicado el tema, ¿eh? Muy complicado. Muy complicado Sí. realmente. Y cuando uno hablaba, ¿no? Primer mundo, dónde estamos nosotros parados y demás, afecta a todos. El virus no tiene, no distingue de nada, Y con vacunas evidentemente. que tienen disponibles también, ¿no? Ver que Exacto. están atravesando una cuarta ola y que nuevamente vuelven cifras récords y nuevamente las muertes y las hospitalizaciones, bueno, es también para mirar, porque siempre tenemos la película un poco más adelante, ¿no? Ver cómo podemos hacerlo mejor para evitar que el próximo otoño estemos atravesando algo similar. Y en eso también